Hola, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Hoy, 1 de julio del 2020, vamos a iniciar el conversatorio virtual ¿Por qué y para qué es importante el inventario y registro arqueológico sobre arte rupestre en el Perú? Para ello, vamos a invitar a que nos dé las palabras de bienvenida y abra nuestro conversatorio virtual organizado por el INAC de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, al señor rector, doctor Policarpio Chauca Balqui. Con ustedes, invito para que nos dé las palabras de bienvenida y apertura del evento. Adelante, doctor Chauca. Bueno, no sé si me permiten saludarles a nombre de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez Mendoza, felicitarles por este esfuerzo que están haciendo en una situación tan compleja como que está viviendo el país y felicitar y agradecer por esa identificación que tienen con su carrera y con la universidad. Daniel, muchas gracias por todo el esfuerzo que están haciendo. A Alex, también digno de felicitar. A Silvia también. Y a todos los miembros que esta vez van a disertar un tema tan importante como es el registro de la temática que Daniel viene trabajando ya con bastante tiempo y que le está dando muy buenos lauros a nuestra universidad a través del Instituto de Arqueología y Antropología Cuela. Bienvenidos a la universidad, de verdad muy agradecido por esta oportunidad que me dan y pedirles que se sigan cuidando para poder encontrarnos pronto. Hay que respetar las reglas y seguramente dentro de poco estaremos ya en nuestro auditorio, que estoy muy agradecido por el equipo que se está formando en el instituto y que seguramente no solamente va a ser propuestas de este curso de este nivel, sino también algunas publicaciones y algunas investigaciones. Yo soy seguidor de cerca de esta escuela porque tengo una gran afinidad con la antropología desde los maestros que he tenido también en la universidad que me han formado muy bien en la antropología forense, como psicólogo conozco un poco sobre ese tema y estamos muy atentos a lo que está sucediendo en el instituto. Por otro lado, seguidor de la arqueología también, porque soy del distrito de Santo Tomás, un distrito más antiguo de la región Amazonas, con todo un historial arqueológico. Ahí están las ruinas de Rebash, como una parte, pero también está ahí parte de otro monumento histórico que aún no ha sido todavía registrado, me parece, que yo considero, lo llaman los purumachos, pero yo lo considero que estos restos arqueológicos deben ser Tínlape, porque a 2, 3, 4, 5 cuadras de estos restos arqueológicos se encuentra un pueblito que se llama Tínlape, que está muy relacionado para mí con Cuela. Hay mucho que hacer, como decía Vallejo, hay mucho que hacer, hermanos, y hay que seguir en esa dirección, hay que sacarle lustre al instituto. Esta es una muy buena oportunidad para que profesionales como ustedes le den el sitial que se corresponde a este instituto que fue creado justo en la misma fecha que la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza. Bienvenidos a la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza. Muchísimas gracias. Han sido las palabras de inauguración del señor rector, doctor Policarpio Chauca. Muchísimas gracias. Ahora vamos a continuar y iniciamos el conversatorio ¿Por qué y para qué es importante el inventario y registro arqueológico sobre arte rupestre en el Perú? Siguiendo el programa, vamos a dar a conocer la hoja de vida del expositor Ismael Pérez Calderón. Sí, Silvia, si me permites, por favor, si me permites. Sí. Acabo de ver que está el doctor Arturo Ruiz. Permíteme saludarle, doctor, y agradecerle por su participación en esta jornada tan importante. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias también por la invitación. Bien. Me permiten entonces empezar a la lectura de la hoja de vida de Ismael Pérez Calderón, arqueólogo de la Universidad Nacional de Trujillo y magíster en arqueología andina por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Desde 1989
Es profesor de arqueología en la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, Ayacucho. Se ha desempeñado como responsable de proyectos de investigación y conservación en Sondor, Apurímac, Comacocha, Vilcas, Huamán y Huari en Ayacucho. Fue organizador del cuarto SINAR, Simposio Nacional de Arte Rupestre, en Huamanga, 2010. Autor de numerosos artículos y de libros como Huari, Misteriosa Ciudad de Piedra, en el 2000, Vilcas, Huamán, Paisaje, Historia y Tradición, en el 2007, Arte Rupestre en el Valle de Huamanga, en el 2010, Patrimonio Cultural, Monumentos Arqueológicos de Santiago de Chuco, La Libertad, en el 2012. Con ustedes, el arqueólogo Ismael Pérez, con su exposición Balance de los estudios de arte rupestre en Ayacucho. Adelante, Ismael. Buenas tardes con todos ustedes. En realidad, debo agradecer a la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza y al Instituto de Investigación de Arqueología y Antropología, CUELA, por la invitación. El tema que me toca exponer se refiere al arte rupestre en Ayacucho, hacia un inventario general o departamental. Dicho trabajo tiene como antecedente diferentes versiones, desde cronistas hasta investigadores actuales. Dentro de lo que destaca Pedro Cieza de León, quien en el año 1550 da referencia de arte rupestre en lo que ahora es la ciudad de Huari. Luego Pío Max Medina, un político y abogado ayacuchano, hace referencia en la década del 30 del siglo pasado de algunas pictografías en la cercanía de la ciudad. Julio Cetello, por su parte, en el año 1942, también al explorar Huari, hace referencia de petrolíferos en dicha ciudad, así como en otros asentamientos cercanos a la ciudad de Ayacucho. Pero a partir de Ángel García Cook, como parte del proyecto de Magnich, que trabajaron en el año 1969 y 70, reporta por primera vez la presencia de pinturas rupestres en una cueva que ellos llegan a excavar. Así, seguidamente, José Caguas y Fermín Rivera, en la década del 80, reportan la presencia de petrolíferos en varios sectores de Huari. Pero es a partir de los estudios de Roger Rabines, Antonio Núñez Jiménez y Rainer Hosting los que se hacen los primeros inventarios a nivel nacional y reportándose algunas evidencias que existen en las cercanías de la misma ciudad y en el interior de la ciudad de Huari. Huari está muy cercano a un asentamiento que tiene que ver con la historia de todos los peruanos. El asentamiento más antiguo que tenemos nosotros, la suerte de ubicarlo, es en el pueblo de Pacaicasa, por eso se le conoce como el hombre de Pacaicasa, en una cueva cercana que se llama la cueva de Piquimachay. Allí el hombre llegó por primera vez entre 15.000 a 30.000 años y se estableció en dicha cueva. Y a partir de vivir como hogar, utilizarlo, la cueva de Piquimachay, empieza a desplazarse por diferentes partes de los Andes, es hasta donde la arqueología ha reportado los primeros hallazgos que corresponden a los primeros pobladores en este primer asentamiento ayacuchano. La cueva, con el transcurrir del tiempo, ha sufrido algunos derrumbes de su techo y aún quedan muy pocas evidencias de lo que es el arte rupestre, algunas manchas, lo que significa que quizá en la parte del techo que se ha caído puede conservarse y definirse en el futuro la presencia de arte rupestre. Pero sin embargo, esta es la cueva de Piquimachay, el sitio famoso del hombre de Pacaicasa. En el interior de la cueva, en las paredes laterales, aún se observan un conjunto de pozos hechos artificialmente, porque los otros están acondicionados a la forma naturales, que vienen a ser los pocitos más antiguos que nosotros podemos reportar, lo que posteriormente se va a encontrar ya en las otras culturas más tardías. Entonces, esto está marcando una ocupación acá del precerámico tardío, porque las excavaciones cubrían todos los pocitos y está vinculado con la fase Cachi. Estoy hablando de una fase, una secuencia cultural para Ayacucho que corresponde de los 3.000 a 1.500 años antes de Cristo, que sería la fecha en la cual los pobladores, la gente de esa época que ocupó la cueva,
fueron los creadores de este tipo de pocitos, ya en la época del sedentarismo. Pero en una cueva cercana también a Piquimachay, a menos de 500 metros, existe otra cueva en la cual se da también las primeras formas ya de los petrolíferos, ya no los pocitos, sino las primeras formas, representación de algunos seres humanos, representación de camélidos, todo está representando una escena, lo que nos indicaría de que por lo menos a los finales de esta etapa del precerámico tardío se inician estas dos formas de arte rupestre, los pocitos y los petrolíferos. Esto se corrobora con los estudios que se ha venido realizando por el mismo equipo de Richard Magnitz en las partes altas de Huamanga, una de las principales provincias de Ayacucho, del departamento, en la cual corroboran la presencia de estos pocitos ceremoniales que están asociados también a una fase tardía del precerámico, porque la cueva fue excavada y en los estratos que tiene que ver con los pocitos corresponde precisamente a lo que es el arcaico tardío, entre 3000 a 1500 años antes de Cristo. Pero en esta misma cueva, los arqueólogos, como García Cook, reportan la presencia de arte rupestre en forma de pintura. Hay camélidos, hay representación de aves, de pequeños animales y la representación de hombres, de gente que está ahí alrededor de los animales. Las pinturas están borrosas, pero nos indica por lo menos que corresponderían a una etapa tardía del precerámico. En estos mismos lugares existen los abrigos rocosos y todos ellos tienen ocupación cultural, pero no todos tienen arte rupestre. Alguno de ellos que presenta esta forma de arte rupestre nos hace recordar mucho a la pintura rupestre que existe en las inmediaciones del lago Junín, los encontrados por Arturo Ruiz en Huancavelica, en la serranía de Lima, y todo nos hace sugerir que estaríamos pues ante un evento cultural de los primeros pintores que llegaron por lo menos a la zona de Ayacucho entre los 6000 a 4000 años antes de Cristo. En las alturas o punas de Ayacucho aún todavía existen zonas donde superviven todavía los animales silvestres como la vicuña. Y coincidentemente en estas quebradas, en estos lugares de puna, hay muchas peñas que contienen arte rupestre. Y exactamente una de estas peñas es la que contiene los dibujos de este tipo de camélidos, que es la vicuña, y en la escena que estamos representando en la parte baja, se ve claramente cómo está la representación de las vicuñas, de los seres humanos en una especie de casa y una especie de cerco, dando a entender que es un proceso ya de domesticación de los camélidos. Están encerrando al camélido ahí en esta parte, por lo menos la imagen así lo muestra. Hay superposición de imágenes, las imágenes más grandes son más tempranas y las pequeñitas están superpuestas a las otras, ¿no? Quiere decir que hay como 2 hasta 3 momentos de repintado de este tipo de obra de arte en estas zonas de Puna, en Ayacucho. Muchas quebradas de las diferentes provincias de Ayacucho, que antes tenían mucha agua y ahora ya tienen bastante vegetación, pero el escurrimiento del agua es cada vez menor. Esto ha permitido recorrer, prospectar las quebradas y observar que en las peñas existen numerosos abrigos con diferentes formas de arte rupestre, como el que se está observando de círculos, de líneas, de puntos concéntricos y todo un conjunto de obras de arte que requieren ser inventariados para hacer los estudios posteriores. No solamente están los círculos, también hay representaciones de estas mismas figuras de los seres humanos que ya se reportó en otras partes del Perú y en otras partes del mundo, ¿no? Sin embargo, estamos hablando aproximadamente para el periodo formativo. Estamos indicando acá el Ucu Pacha, es una cueva que en el interior hay entierros humanos y coincidentemente en la puerta de la boca de este entierro, de esta peña, existe un complejo de petrolíferos que tiene el diseño precisamente acá de una persona muerta, de una momia, se ve claramente ahí, ¿no?
Entonces, esto indica, por lo menos nos está indicando el Ucupacha, el lugar donde están enterrados los muertos. Y por la cerámica de superficie, en la parte que ha sido distribuida por los agricultores, las chacras que están alrededor, esta cerámica pertenece al periodo formativo, lo que estaríamos asociando aproximadamente entre 500 a 1000 años antes de Cristo. Y una fecha que sí nos permite a nosotros establecer la cronología de manera más segura o más precisa, corresponde a un asentamiento arqueológico hace pocos años descubierto por un equipo de arqueólogos japoneses, en la cual integra un arqueólogo ayacuchano que trabaja en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el arqueólogo Yuri Cabero. Han descubierto un nuevo templo cerca a una ciudad inca conocida como Vilcashuamán. Entonces, a pocos metros de esta ciudad inca se encuentra un centro ceremonial conocido como Campanayo Rumi. Según lo que creo de Radio Carolina, y es en este lugar donde se encuentran algunas piedras como la que estamos observando que tienen el diseño de la S, precisamente la misma figura que aparece en las cabezas clavas. Entonces, esta forma de diseño que está acá escultórica, lo encontramos nosotros acá en el templo de Campanayo Rumi, 1000 años antes de Cristo, en Vilcashuamán, la parte sur de Ayacucho. Y en la parte lateral se observa claramente la arquitectura, que es del mismo tipo de Chavín. Entonces, es un templo Chavín establecido, con producto de su expansión del Callejón de Guaylas hacia la parte sur, Ayacucho, y en la parte alta representa claramente lo que viene a ser el Gran Castillo de Chavín. Continuando con la historia de los petrolíferos en Ayacucho, llegamos a una zona conocida como Cuchihuayjo. Es una quebrada que está cercana a la ciudad de Guari, pero esta quebrada tiene la particularidad de tener centenares de figuras de camélido, de personas, de otras figuras subrealistas. Y dentro de las figuras realistas claramente se ve la representación de camélido con seres humanos. Aquí se observa claramente que parte del arte rupestre de los petrolíferos ha sido cubierto por los derrumbes de las quebradas, por los huaicos que ocurre en diferentes partes del mundo. Entonces ahí vemos que está cubriendo completamente un paño que tiene el arte rupestre. Y para suerte nuestra, este sitio, esta quebrada, en los lados laterales, tiene la presencia de asentamientos arqueológicos de la cultura huarpa. Esta es una vasija de la cultura huarpa. Y en la cultura huarpa vemos ahí la representación, cómo los ceramistas han imitado la representación de las figuras que están en la quebrada. Entonces, por la asociación y por la procedencia de las vasijas que corresponden al mismo valle, entonces sostenemos que corresponde a esa época de la cultura huarpa. Cuando hablamos de la cultura huarpa, estamos hablando de los 200 años antes de Cristo hasta los 500 años después de Cristo. Y es más todavía, la gente actual que vive en las cercanías del lugar todavía sigue practicando esta forma de arte, haciendo la artesanía, con la misma figurita de los camélidos, de los animalitos que uno observa ahí. Es algo que se debe promocionar como representar el arte rupestre, en este caso en la artesanía. En la ciudad de Ayacucho, muy cerca, unos 4 o 5 kilómetros, está la ciudad de Ñauimpuquio. Ñauimpuquio fue la capital de la cultura huarpa. 200 años antes de Cristo hasta 500 años después de Cristo. Aquí hay cantidad de afloramientos rocosos. Dentro de ellos destaca estas formas de arte rupestre, personas que están totalmente paradas, con los brazos abiertos, con algunos con una especie de lanzas, la representación del sol y otras figuritas que inducen a pensar que corresponden a esa cultura, porque la cerámica está representando claramente una serie de edificaciones arquitectónicas, una serie de diseños, como los que se observan en el arte rupestre. Estos son lugares muy cercanos a la ciudad y en peligro de desaparecer, porque las invasiones están llegando al lugar, y eso es lo que a nosotros nos preocupa, hacer un registro inmediato de las evidencias, por lo menos que están propensas a ser destruidas, ¿no? En la ciudad de Guari
Ya la cronología de Huari, estamos hablando de 550 a 1200 años después de Cristo. Encontramos acá todo un conjunto de evidencias referente al arte rupestre en sus diferentes manifestaciones. Desde la parte baja lo podemos ver una suerte de diseños parecidos a una maqueta, como si fuera un plano de la ciudad que estamos representando. Hay una serie de figuras en pocitos ceremoniales, hay centenares de pocitos, hay dibujos de plantas y hay agrupaciones de pocitos pequeños alrededor de los puntos grandes, como si estuviéramos viendo el firmamento. Hay representaciones de este tipo de espirales y una variedad de piedras escultóricas que están siendo talladas, ¿no?, a manera de mesas, de altares, hasta terminar en las llamadas esculturas, los monolitos, que todo está alrededor de esta gran ciudad, que lo que estamos haciendo mención es del centro monumental, se refiere a una zona aproximadamente de 300 a 400 hectáreas, que abarca la ciudad de Huari, divididas en una parte alta y en una parte baja. Es decir, tenía su Hanan y su Urin, separado por una quebrada, la quebrada Ocros. Y alrededor están todas estas formas de arte rupestre. Aquí solamente estamos hablando de la ciudad, no estamos hablando del complejo. El complejo es mucho más grande en el caso de Huari. El complejo es bastante amplio, que estudios realizados en los últimos años se han descubierto muchas nuevas evidencias referente a lo que viene a ser la arquitectura, lo que viene a ser los caminos que llegan a la misma ciudad, y todo un conjunto de evidencias arqueológicas que nos permiten deducir que el arte rupestre que está en los alrededores de todo este gran complejo, que tiene cerca de 1500 hectáreas, ¿ya? El centro que hemos hecho mención anteriormente está al centro de nada más 400 hectáreas, y esto es su área intangible, todo del complejo, 1500 hectáreas. Este es el espacio Huari. En ese espacio Huari, hasta el momento, tenemos un registro nosotros de 300 petrolifos. 300 petrolifos que están separados, lógicamente, en pocitos ceremoniales, están separados en plantas, separados en figuras humanas. Hay una suerte de representación de guerreros que están representando ahí las manifestaciones de este tipo de militarismo en la sociedad Huari, y las piedras, pues, que rodean a todo el complejo. Es todo una extensión muy compleja para trabajarlo, y eso es uno de las propuestas que la universidad tiene por el momento, de hacer un inventario general de lo que existe en todo este gran complejo, para posteriormente relacionar el arte rupestre que está en las inmediaciones, en su cercanía. Es un trabajo pendiente, es un reto para la arqueología, y a raíz de eso es que la Escuela de Arqueología de la Universidad San Cristóbal de Huamanga ha incluido en su nuevo currículo el curso de arte rupestre, como una nueva línea de investigación, una nueva línea de trabajo para las generaciones, a fin de que contribuyan al registro y a la documentación de todas estas manifestaciones, tanto en la provincia de Huamanga como en el resto de provincias que abarca todo el departamento. Sabemos que de este lugar, Huari ha sido la capital, pues, de un gran imperio que llegó a desarrollarse hasta todo lo que es Chachapoyas, hasta todo lo que es Amazonas, según las evidencias encontradas en Cuelap, hasta Lambayeque, Cajamarca. Por el sur tenemos las evidencias que llegaba hasta Tacna, Moquegua. Por el oriente está hasta la zona del Cusco, y por la costa tenemos dos sitios importantísimos, uno es Pachacamac y el otro Gormey. Todo esto están indicando, pues, la extensión de esta gran cultura, de este gran estado. Y se supone que al llevar la arquitectura como un patrón arquitectónico, seguramente también que otras formas de arte han ido imponiéndose en otros lugares, pero respetando la particularidad de cada región. No quiero dar a entender que los pocitos, estas formas ceremoniales que hemos visto, salió de Ayacucho a otros lugares. No, esta es una particularidad del lugar, como puede existir en otros lugares con su misma particularidad, nada más. Estamos hablando de una época en la cual se extiende el estado Huari.
Todo esto, pues, para nosotros, en realidad, nos queda un trabajo muy grande por hacer, de tal manera que lo que por el momento estamos desarrollando viene a ser todo una forma de manifestaciones del arte rupestre para poder entenderlo como parte de nuestra cultura, parte de nuestra identidad, parte de los testimonios dejados por el hombre, para poder reconstruir la historia que todo pueblo requiere, ¿no? Por eso es que he mencionado que cabe señalar que este tipo de arte rupestre, que nos dejaron las sociedades que nos antecedieron, es necesario documentarlo, preservarlo, protegerlo, para hacer estudios que nos orienten a reconstruir de una manera integral la historia de los pueblos, las culturas y las artes del Perú prehispánico y con ello la reconstrucción de nuestra identidad cultural. Quiero terminar la exposición haciéndoles conocer, como ustedes seguramente tienen ya una visión de lo que es el arte rupestre en todo el Perú, lamentablemente es por la mano del hombre la que está destruyéndose en parte este gran patrimonio, al hacer las carreteras, al ampliar las ciudades, al ampliar la frontera agrícola. Cuando no hay quien haga el registro, muchas de estas evidencias quedan en el olvido, como si no hubiera existido, perdiéndose de esta manera importantes páginas de nuestra historia. Es por eso la importancia del título del conversatorio, el registro y el inventario, tanto a nivel local, a nivel regional, como a nivel nacional, como ya lo han hecho algunos arqueólogos, algunos investigadores, como Roger Radines, Antonio Núñez a nivel nacional y Rainer Hostig, que está acá con nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias, arqueólogo Ismael Pérez. Desde Ayacucho nos acompañó. Creo que todos estamos escuchando nítidamente, sin mayores inconvenientes. Le agradecemos nuevamente y ahora nos place a anunciar a Magali Liz González Ruiz, a quienes vamos a leer su hoja de vida. Liz Magali González Ruiz, arqueóloga de la Universidad Nacional Federico Villarreal, egresada de la maestría en Arquitectura, Convención en Gestión del Patrimonio Cultural, de Centros y Sitios Históricos de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. Ha llevado curso de posgrado en Antropología en la Escuela de Estudios Andinos de la Pontificia Universidad Católica del Perú y en las universidades de Wrocław y Varsovia en Polonia. Desde el año 2017 es directora del proyecto de investigación arqueológica Toro Muerto, Arequipa, Perú, teniendo como codirector al doctor Janusz Wolosi. Es coautora de los artículos especializados Virtualizando el Patrimonio Cultural Rupestre, el caso del sector X en Toro Muerto en 2020, Los misterios de Toro Muerto en el 2020, The Petroglyph of Toro Muerto, New Documentation and Discoveries at the Largest South American Rock and Art Complex en el 2019, así como autora del artículo Ellas también fueron artistas, la mujer como productora de arte rupestre, que próximamente va a publicarse. Esperemos que no demore mucho, Liz, porque la verdad es que es un artículo que creo que muchos estamos esperando leer, especialmente en el sector femenino. Con ustedes, la arqueóloga Liz González, con su exposición Inventariando Toro Muerto, una mirada macro y micro. Adelante, querida Liz. Ok, ¿todos me escuchan? Solo para tenerlo en claro. Perfecto. ¿Sí? Ok, Sí. Ya, muy bien. Bueno, agradecer rápidamente por este conversatorio al rector Policarpio Chauca, a la colega Silvia López, al colega Daniel Castillo, que han puesto mucho esfuerzo para la realización de este evento. Muchas gracias por invitarnos y por organizarlo. Bueno, voy a hablar sobre el tema de Toro Muerto, básicamente. Vamos a hablar un poco sobre el tema de la metodología que nosotros hemos empleado para registrar el sitio. Se sabe que el sitio de Toro Muerto es un sitio bastante extenso, bastante prolífero,
¿no? Y bueno, voy a tratar de contestar estas dos preguntas. ¿Por qué inventariar toro muerto? Bueno, entonces nosotros hemos llegado, junto con el doctor Bob Washing, en el año 2015, hemos comenzado estas investigaciones, y bueno, la primera pregunta era esto, ¿no? O sea, bueno, lo primero que tenemos que hacer es desarrollar un inventario. Y bueno, ¿cómo lo vamos a desarrollar? Tenemos que ver métodos o generar métodos que puedan ser aplicables a un sitio de esta categoría. Pero además de ello, o sea, de nuestro interés como arqueólogos, también era el hecho de tener que registrar el sitio desde una perspectiva más de valorización, porque estábamos viendo demasiado deterioro, como pueden ver en la foto. Tenemos cientos de este tipo de fotos que han sido deterioradas, dañadas, vandalizadas. Entonces, el contexto arqueológico se nos ha estado perdiendo. O sea, hasta el momento que nosotros hemos llegado, Toro Muerto ha sido bastante destruido, ¿no? Y dentro de ello también es el hecho de comenzar a generar un tipo de inventario nacional o una lista nacional de sitios, ¿no? Con esta categoría, o sea, de arte rupestre, o listas o inventarios regionales, ¿no? Entonces nosotros hemos comenzado a proponer, ¿no? Una metodología, la cual la voy a explicar. Bueno, esto es para quienes no conocen Toro Muerto. Toro Muerto se encuentra en Arequipa, en la provincia de Castilla y en el distrito de Uraca, Corire. Como ven, Toro Muerto tiene un aproximado de 50 kilómetros cuadrados, como ustedes lo pueden ver aquí, en las líneas rojas punteadas. Entonces, ¿cuál es esta propuesta? Toro Muerto es todo este sector, como lo pueden ver aquí, ¿no? Esta línea medio gris está determinando nuestra área de estudio, porque en realidad el área de influencia del sitio es de 50 kilómetros cuadrados, como les he comentado. Nosotros hemos trabajado estos puntos azules y verdes, son 10 kilómetros cuadrados aproximadamente, y es donde se ha encontrado la mayor cantidad de petroglifos en el sitio, ¿no? Entonces, ¿en qué se ha basado nuestra documentación? Esta documentación a la que nosotros la llamamos macro. ¿Por qué es importante tener que hacer esta documentación macro y micro, ¿no? Y era, bueno, primero hemos comenzado con las famosas prospecciones, como todos los arqueólogos, ¿no? Es parte de un método muy importante, pero hemos utilizado los transeptos, o sea que cada noche antes de ir al campo nosotros analizábamos y revisábamos una foto satelital, la cual habíamos hecho, la habíamos comprado, no trabajábamos con las fotos satelitales de Google Earth porque eran de muy mala calidad. Entonces, con estas fotos aéreas, bueno, con estas fotos satelitales nosotros hemos podido guiar nuestros trazos de trabajo del día siguiente para poder lograr hacer las prospecciones por medio de los transeptos. Luego, hemos trabajado con documentación. ¿Eso qué significa? Hemos trabajado con equipos tecnológicos, ¿no? De alta definición. En este caso, hemos trabajado con GPS de muy alta calidad, ¿no? De empresas bastante sofisticadas. Luego también hemos elaborado modelos 3D del terreno haciendo uso de drones para obtener fotos aéreas de 5 centímetros por megapíxeles. Entonces, un poco eso, ¿no? O sea, nosotros estamos utilizando este equipo. Cuando nosotros hemos ingresado a comenzar el trabajo con este equipo, que es el GPS RTK, obviamente era bastante novedoso en ese momento. Estamos hablando del 2017, ahora nos encontramos en el 2020, para que vean cómo la tecnología también va desfasando, ¿no? O también va cambiando o actualizándose año tras año, ¿no? Entonces, cuando nosotros hemos ingresado, hemos hecho la propuesta de registro con este tipo de equipos, que está, bueno, a base de una estación base, como la que pueden ver aquí donde se encuentra el doctor Bob Washing, que tenía que cuidar el equipo, la estación principal. Tenemos un receptor, ¿no? Que vendría a ser este, y un controlador, que es el que podemos ver aquí, ¿no? Donde está la señorita, donde está Leslie. Ahora, después de haber hecho la malla geodésica con el GPS RTK, tomando los puntos de orden C del Instituto Geográfico Nacional, nosotros logramos generar un tipo de convenio interinstitucional con el instituto, ¿no? Entonces, habíamos acordado que nosotros haríamos la malla geodésica de todo el terreno, de esos 10 kilómetros cuadrados, ¿no? Haciendo uso de este equipo, del GPS RTK, y ellos iban a hacer los sobrevuelos con este tipo de equipos, que son unas vans bastante sofisticadas, ¿no? Es un hexacóptero de 6 hélices, que además tenían mayores funciones a las que de repente una Phantom comercial, ¿no? Entonces nosotros hemos logrado obtener una imagen, no solamente 2D, sino realmente una imagen de modelo 3D de todo el territorio.
Y como pueden ver, por ejemplo, ¿no? Lo que nosotros consideramos la foto del Google Earth, que es la que está arriba, y la foto aérea que nosotros hemos logrado tomar con el Instituto Geográfico Nacional. Entonces, la diferencia de las calidades de la imagen son bastante claras, ¿no? Estos son los resultados de los modelos 3D del terreno. Hemos logrado hacer estos modelos, como les digo, son 5 centímetros por megapíxel, o sea, de alta resolución. Entonces, ¿qué hemos logrado en esta primera etapa? Lo que nosotros llamamos el registro macro. Haciendo las prospecciones por medio de transeptos, nosotros hemos podido ir generando un número de inventario a cada roca. Todos estos puntos blancos, todas estas numeraciones que ustedes pueden ver aquí, son los puntos que nosotros hemos logrado registrar, ¿no? O sea, nosotros hemos logrado inventariar hasta el 2019 2.584 rocas. Y lo bueno de este método es que nosotros ya no necesitamos colocar los rótulos, como de repente los pusieron los anteriores investigadores que llegaron a la zona para hacer las primeras propuestas de inventario. En el caso de la foto de arriba, ustedes pueden ver ahí el 2016. Bueno, ese es un número de inventario que fue colocado por el Instituto por el Instituto Nacional de Cultura de Arequipa en 1998. Y en el caso, ¿no?, del registro que se encuentra abajo, es el que fue dejado por el doctor Eloy Linares Málaga en su primera etapa de inventario, cuando intentó hacer un inventario, y como pueden ver, bueno, dejó imágenes en óleo, ¿no?, numeraciones y registros en óleo, pero bueno, es de la década del 70. Entonces, aquí nosotros ahora vamos a entrar a la parte micro. O sea, entonces, primero salimos de lo macro, que es este registro de cada una de las rocas con número de inventario, con coordenadas específicas cada roca, y ahora vamos a entrar a la parte micro, que vendría a ser el registro de las grafías, o sea, de las imágenes, de cada una de cada roca, ¿no? Nosotros cómo podemos sacar toda la información de ella, de cada uno de los petroglifos. Entonces, para ello nosotros hemos hecho uso de fichas, de fotos de cada panel, ¿no?, de los detalles, incluso fotos de detalle de cada panel, los calcos tradicionales, que fueron hechos con polietileno, y los modelos 3D. Entonces, más o menos esta es la ficha que nosotros hemos utilizado para poder registrar el sitio. Como pueden ver, es un número de registro, ¿no? Inmediatamente ese número de registro también era ingresado al equipo del RTK, con sus coordenadas específicas, las cuales después cada día eran procesadas en gabinete cuando estábamos en la ciudad, ¿no? Entonces, nosotros también hemos hecho una clasificación del tipo de roca, si es A, B o C, eso tiene que ver con la cantidad, o sea, con la volumetría de la roca y la cantidad de imágenes en cada panel. Como ven, el registro fotográfico, que fue hecho a detalle, incluso, ¿no? Los modelos 3D, como nosotros hemos hecho la toma fotográfica, ha sido con cámaras fotográficas profesionales de alta resolución, de 24 megapíxeles, ¿no?, las cuales también eran procesadas para poder hacer el modelo. ¿Y por qué estamos haciendo el modelo? Bueno, estamos eligiendo rocas bastante significativas, rocas de volumetría amplia o con gran cantidad de escenas, porque no solamente estamos haciendo el reconocimiento de la geografía o del terreno, de la topografía del sitio arqueológico, sino también estamos haciendo un análisis y estudio de la microtopografía de la roca. O sea, que ciertas formas, quizás talladas en las rocas, han sido elegidas o decididas a hacer por ciertas formas en la roca. O sea, de repente los espirales o algunos personajes específicamente fueron hechos porque la roca presentaba ciertos atributos. Entonces, ello es algo que también nosotros estamos tratando de registrar. Como ven, tratamos de tomar fotos de muy alta resolución para poder reconocer también el sistema de talla. Todo ello es ingresado a nuestra base de registro, nuestro catálogo final. Hemos hecho pruebas con escáneres, como ven, también para hacer el registro de cada una, bueno, no de cada una, pero la idea es la propuesta, ¿no? Estamos haciendo propuestas también de escaneo. Al inicio probamos con escáneres de mano que no nos funcionaron. Después hemos probado con los escáneres del Capamyam, hemos visto que hay mejores resultados. Todavía no sabemos si vamos a seguir utilizando de repente a futuro este tipo de sistema o tipo de método. Y los calcos tradicionales, ¿por qué nosotros estamos trabajando con calcos tradicionales? Bueno, un tema tiene que ver por el tema del objeto, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros acá tenemos una roca, ¿no? Nosotros calcamos esta roca con polietileno, tratamos de tomar todas las medidas de seguridad para que esta roca no sea dañada.
Una vez que ya tenemos la imagen, esta imagen es colocada a suelo, ¿no? El suelo va a estar medido cada 50 centímetros, está mallado. Después tomamos una foto, una ortofoto, ¿no? De esta imagen, la cual después es pasada a programas de diseño, puede ser AutoCAD u otros. Y el resultado es este, ¿no? O sea, nosotros usamos 3 tipos de colores para poder diferenciar, porque para nosotros es importante no solamente registrar una imagen o un atributo de la escena, sino en realidad plasmar toda la escena para después poder ser analizada. En ese caso, nosotros en negro calcamos lo que es la imagen, el petroglifo, en rojo todo aquello que es el vandalismo, el cual ha sido perpetrado, bueno, está en riesgo la roca, y lo azul tiene que ver con el tema de las fisuras naturales de la roca, ¿no? Entonces, después de haber entrado en el por qué, vamos a registrar el para qué, o sea, a qué hemos llegado con todo este material. Los investigadores como Henry Reichlen, Núñez Jiménez y el Instituto Nacional de Cultura estuvieron en el intento de hacer registros, ¿no? En su época, obviamente basado a sus medidas, a sus alcances. Obviamente en esa época no existían todas las herramientas que existen hoy en día, ¿no? Entonces nosotros estamos llegando a obtener análisis preliminares gracias a este método, ¿no? O sea, el método que nosotros estamos proponiendo para registrar sitios con arte rupestre a cielo abierto. Así es como lo denominamos. Entonces, al nosotros tener nuestras 2.584 rocas registradas, lo cual consideramos que es un aproximado del 90% de los petroglifos de todo el terreno, porque consideramos que lo que nos falta es muy pequeño, y posteriormente al registro micro, ¿no? O sea, el registro macro más el registro micro, como lo que podemos ver aquí, nos va a comenzar a ofrecer información como esta, ¿no? O sea, obtener un catálogo, primeramente. Como pueden ver aquí, nosotros manejamos sistemas de información geográfico, también nos apoyamos de Google Earth, ¿no? Y ahí nosotros estamos comenzando a ingresar toda la información. ¿Qué significa? Coordenadas, fotografías, información base, ¿no? De cada una de las rocas, si ha sido excavada, si no ha sido excavada, o el pasado de cada roca, si fue excavado por algún investigador anterior, si fue analizado por algún investigador anterior, si de repente la roca ha salido, la foto, o en algún artículo, o ha sido mencionado por algún investigador en algún artículo, toda esa información nosotros estamos llenando en este catálogo. ¿Y por qué ahora, no? O sea, entonces, ¿para qué, mejor dicho? ¿Para qué hemos logrado todo este trabajo? Bueno, al haber ingresado todos esos datos, para nosotros es muchísimo más fácil poder llegar a estos resultados. Son resultados preliminares. Como por ejemplo, estamos viendo aquí la acumulación de personajes que son llamados los danzantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros podemos ver que hay acumulaciones de estos personajes. Yo creo que el doctor Eloy Linares Málaga se sentiría muy feliz de ver esos resultados o este trabajo, o incluso, bueno, quizás él hubiera querido hacerlo, pero tal vez no tenía pues los modos o la metodología o las herramientas específicamente para poder lograr hacer ese tipo de registros. Entonces yo considero que al hacer este tipo de métodos, al poder registrar toda esta base de información, todos estos megadatos y microdatos que nosotros hemos obtenido, para nosotros es mucho más fácil después hacer el análisis. Como por ejemplo, ¿no? El personaje que es denominado el chamán, nosotros ahora sabemos cuáles son sus áreas específicas de acumulación y cuáles son sus rutas, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros acá estamos viendo rutas. Todo ello no podría ser visto si es que trabajaríamos de forma muy aislada como se ha venido trabajando el arte rupestre hasta el momento. Entonces nosotros no solamente estamos registrando el sitio, no, desde una perspectiva como un sitio arqueológico, sino también estamos dándole el fondo del estudio del arte rupestre, o sea, también estamos ingresando al estudio del arte, ¿no? De esa forma. Aquí, por ejemplo, podemos ver una imagen, ¿no? Tenemos 2 imágenes de aves, 2 aves totalmente diferentes, 2 aves que pertenecen a 2 cronologías diferentes incluso. Sin embargo, podemos ver que la que está en rosa tiene una acumulación diferente al norte del sitio, que de repente la de color azul tiene una acumulación al oeste central del sitio. Entonces, como les comento,
nada de esta información podría ser posible de no utilizar métodos de este tipo. Entonces, bueno, ya más o menos estoy llegando al final, he tratado de correr, no es fácil hablar de un sitio tan grande como Toro Muerto. Entonces, nuestro objetivo principal es digitalizar en toda su extensión esos 10 kilómetros cuadrados de Toro Muerto, que es donde se encuentran ese 90% de información. Venimos realizando excavaciones, o sea, por hecho estamos sumando información a cada una de nuestras rocas. Como ven, continuar el análisis, ¿no? No solamente quedarnos en el método del registro, sino el registro tiene que ser bien ordenado, tiene que llegar a un propósito, y ese propósito después debe llevar a que otros investigadores quizás puedan generar otras investigaciones o puedan continuar en el análisis. Lo que nosotros queremos es lograr generar algoritmos, o sea, que cada una de nuestras imágenes, ¿no? Estas imágenes que ustedes ven aquí, poder colocarles un código para poder nosotros después generar estos algoritmos y poder subir esos algoritmos a, bueno, a lo que se llama hoy en día una inteligencia artificial, ¿no? Para poder hacer las búsquedas y los análisis de una forma más práctica, sin dejar el objeto humano, o sea, sin dejarnos a nosotros de lado como analistas, ¿no? Porque por algo el doctor Washington es muy intensivo en el tema de los calcos. Y bueno, los calcos tradicionales nos han ayudado a poder reconocer las imágenes, a que también los estudiantes puedan tener un acercamiento con esta información, ¿no? Que lo que nos han dejado el hombre del pasado, los hombres del pasado en estos sectores. Entonces, para no tampoco de quedarnos con un sinsabor de que solamente se necesitan grandes equipos, de herramientas tecnológicas de alta resolución, bueno, no necesariamente necesitamos estos equipos. También se pueden hacer hoy en día, por ejemplo, con celulares que tengan cámaras con buena definición, se pueden hacer con sobrevuelos de drones, ¿no? Que pueden ser de las universidades. O sea, yo considero que hoy en día las universidades deben ser los primeros promotores en poder generar este tipo de catálogos, este tipo de registros, ¿no? Para los sitios. Y bueno, eso es todo. Quiero agradecer al Centro Nacional de Ciencias de Polonia, al doctor Janusz Wojcik, que es mi coparte, y bueno, y al centro, que es quien nos financia. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Bien, muchísimas gracias, Liz. Ha sido muy interesante tu exposición. Realmente nos sentimos complacidos de que estoy segura que todos los que te estamos escuchando estamos aprendiendo mucho de la forma como vienen trabajando en el proyecto de investigación arqueológica de Toro Muerto. A todos los que nos están escuchando, son algo de 109 o 110 personas, incluyéndonos a los participantes, los expositores. Les quisiera en estos minutitos que nos quedan, porque a las 5 de la tarde está cerrándose la primera sesión. La segunda sesión, con el link que les hemos enviado a todos, va a ser abierta a las 5:05 de la tarde. Nosotros queremos incidir en el tema y decirles y compartir las inquietudes que tenemos con respecto a esta primera experiencia virtual que estamos teniendo. Primero, no dejar de agradecer a quienes me han acompañado en la organización de este evento, que es Sarita Gómez, y nuestro amigo Juan, que nos ha sacado de muchos apuros. Agradecerles a todos los expositores quienes han confiado en nosotros, porque el tema que nos está congregando realmente es muy fascinante, básico e importante. Mi amigo Rainer Hosnig, quien me ayudó a definir el tema de este conversatorio, me decía: Silvia, el inicio de toda buena investigación y de lo que de ella puede suceder está en que sea un buen inventario y registro. Así que marcó el inicio de un ciclo de conferencias que esperamos dar desde nuestra universidad
el que estamos muy agradecidos por el respaldo que venimos recibiendo, la Universidad Toribio Rodríguez de Mendoza. Este título, ¿por qué y para qué es importante el inventario y registro arqueológico sobre arte rupestre? Podría ser también sobre bienes muebles o sobre bienes inmuebles. En este caso se centró sobre arte rupestre. ¿Es que acaso únicamente tendría que ser para, como es natural, satisfacer inquietudes, como es natural, de índole académico, personal, institucional? Creo que debería de tener un fuerte trasfondo, una fuerte motivación, y es de ayudar desde nuestra profesión tan noble y tan sacrificada a la cantidad de peruanos y peruanas que están esperando que contribuyamos en el fortalecimiento de su identidad y que les ayudemos a inspirarlos para hacer emprendimientos que les permitan de alguna manera, por un lado, proteger esos sitios que muchas veces están tan lejos de los pueblos, y por otro lado, que les permitan inspirarse para provocar emprendimientos que les lleven a mejorar sus niveles de vida. Ese es, digamos, el trasfondo de este evento, y quisiéramos que eso lo tengamos presentes todos, aquellos que todavía no se animan a hacer sus preguntas, porque en la segunda sesión va a ir, digamos, la sección de preguntas que ojalá tengamos el tiempo, porque la plataforma es 2 horas, y permita que nuestros expositores y panelistas puedan contestar algunas de ellas. Con esto me despido, estamos despidiéndonos de esta primera sesión. Contamos todavía con 7 minutos, y si hubiese alguien que quisiera preguntar algo, o tal vez el expositor Ismael Pérez o la expositora Liz González, si me podrían indicar si tienen algo que agregar, pues es su oportunidad de oro, porque estamos en los plazos perfectos. Díganme ustedes. Liz, ¿te animas a hacer algún comentario? Adelante. Tienes los minutos. Bueno, los minutos apremiaban, entonces tenía que correr. Hablar de un sitio tan monumental como Toro Muerto era complicado en estos 20 minutos, que he tratado de hacerlo súper exacto. Sí, miren, una cosa que tiene que ver con el tema del registro, ¿no? O sea, nosotros hemos tratado y proponemos esta cosa de la virtualización, digitalización de la información. Obviamente, por el momento no pensamos levantar un catálogo, ya existe una parte del catálogo que fue hecho en la primera etapa de la investigación. Esta segunda etapa no la pensamos todavía levantar, tenemos mucho que investigar, hemos descubierto bastantes secretos dentro de este método que pueden ser analizados en su mayoría, ¿no? Y no solamente este método puede ser aplicado a sitios con arte rupestre a cielo abierto, como lo hemos denominado, dentro del mismo sitio, sino que también podemos apoyarnos de este sistema registrando otros sitios, por ejemplo, en un valle, ¿no? O sea, imagínense tener que seguir la imagen de la figura, lo que escuché que comentaba el doctor Ismael, respecto a lo que querían hacer en Huari, ¿no? El método que todavía estaban buscando formas o de qué maneras poder registrar. Bueno, yo considero que este tipo de métodos, y trabajando con los servicios, con los sistemas de información geográfico, sería mucho más fácil incluso para ellos hacer un seguimiento cronológico según la imagen, ¿no? Y claro, obviamente somos arqueólogos, también nos apoyamos de dataciones, de excavaciones, pero bueno, aquí nuestro principal y lo más importante es registrar el arte rupestre, ¿no? O sea, este arte que fue dejado por los hombres, mujeres de los Andes, ¿no? Y por ejemplo, sobre esta imagen, ¿no? De este personaje, de este monigote, ¿no? Con los brazos abiertos, las piernas abiertas. Claro, nosotros también tenemos estas imágenes en Toro Muerto, ¿no? Algunas, pero no sabríamos decir si de repente pertenecieron a la misma cronología, a la misma época o sea, del Horizonte Medio, pero quizás utilizando estos métodos podríamos en algún momento poder determinar en todo el Perú cuáles eran las imágenes más prolíferas del Horizonte Medio, ¿no? ¿Cuáles eran esas imágenes, ¿no? O sea, es lo que considero. Yo creo que hay que apoyarnos, comenzar a apoyarnos de la virtualización, del manejo de estas herramientas,
para poder nosotros hallar, ¿no? También nuestras fuentes de información bueno, de esta forma, ¿no? De esta manera. Disculpe, Ismael. Sí, Gracias. Ismael, ¿tienes un par de minutos, sí. Ismael? Sí, claro, por supuesto. ¿Escuchas? ¿Están escuchando? Sí, se escucha. Ya, mire, en Guari en realidad por el tiempo que nos han dado no he podido especificar el método que se viene trabajando. El registro que se viene haciendo sobre el arte rupestre se viene utilizando una estación total y estamos confeccionando planos con diferentes sectores. Tenemos 14 sectores distribuidos con sus petrolíferos y con los puntos mismos que nos está otorgando la estación total. Aparte de eso, para el registro mismo del petrolífero, tenemos una ficha muy simple que consiste en una sola hoja en la cual va la foto, una o dos fotos del petrolífero, luego viene un dibujo, el dibujo de planta con su respectivo corte, luego viene una descripción somera de qué se trata y lo fundamental para nosotros es la asociación del material que está en la cercanía para decir a qué época pertenece, a qué época de Guari pertenece. No es solamente registrarlo de manera aislada el petrolífero, tenemos que aprender en el futuro poco a poco ir registrando con el material asociado para poder determinar la antigüedad. Entonces, esa es la manera con la cual se va a completar el inventario, ya para las publicaciones posteriores, ¿no? Es una ficha simple más los planos generales y ahora que estamos utilizando la fotografía aérea que nos va a complementar la localización pues, más exacta de las evidencias ahí, ¿no? Muchas gracias. Muy importante el aporte de Ismael. Contamos ya con un minuto para cerrar la sesión. En el sentido de resaltar de que no solamente debe de verse el dato de manera aislada, por más importante que sea, como es inventariar y registrar, sino contextualizarlo, ¿verdad? Tener las asociaciones presentes para poder, digamos, tener una más rica interpretación. Bien, nos queda solamente un minuto, Liz. No sé si podrías contestar a una pregunta que dice aquí el señor Andrés Jiménez. ¿Cuál es la cronología para Toro Muerto? ¿Contestarías esta sí, responde? Claro. Esperamos. Por supuesto, para no dejar, hay que aprovechar el tiempo. Sí, mire, nosotros manejamos una cronología por el momento. Saludo a Janus, que está también en línea en este momento, mi coparte. Bueno, hay información, bueno, eso también puede ser una pregunta un poco más larga, una respuesta más larga a esta pregunta, pero más o menos es a final del formativo, inicios del intermedio temprano, ¿no? O sea, las primeras grafías son elaboradas en esta época y obviamente la transposición cultural o social que tiene Toro Muerto lleva hasta la época inca. Entonces tenemos al menos 4 o 5 culturas que han estado manejándose dentro del sitio, ¿no?